has llegado a pasar, tenemos un dossier extenso y con lleno de datos, de informaciones. Santiago, en lo personal, ¿a ti también te ha llegado a pasar algún tipo de experiencia para darte cuenta de la importancia de este juego, entre comillas? Sí. Yo practiqué mucho, Iker, hace muchos años ya. Hablamos de hace aproximadamente 22 años, 21 años. Y recuerdo una sesión que se me quedó marcada y grabada. Éramos 6 personas en torno a una mesa redonda. Había un maestro de ceremonias, mayor que nosotros. El máster se movía a una velocidad vertiginosa en círculo y él fue diciendo a cada uno: quita la mano, al otro quita el dedo, al tercero quita el dedo. Me quedé yo solo, con mi dedo índice posado sobre ese máster, y cuando él me dijo quítalo tú también, ante mi asombro, Iker, aquel máster seguía girando solo. ¿Y qué siente el que va a ser futuro investigador en ese instante que solo puede analizarse desde la perspectiva de lo absolutamente privado? Asombro, perplejidad. No das crédito a lo que estás viendo. ¿Cómo es posible que ese máster, esa plancheta, se esté moviendo en círculo a esa velocidad, sola? Sin dar ningún mensaje, Santi, directamente. En esta ocasión no. Simplemente giraba en torno a ese tablero. Y además a una velocidad vertiginosa. Ahora mismo hay una división entre los investigadores y contaremos muchas cosas. De inmediato vienen las noticias, pero, Santiago, ahora mismo, por ejemplo, en Paraguay hay ministros y concejales que quieren prohibir la Ouija. Ha habido un caso de suicidios de niños o jóvenes. 3 casos, sí. 3 casos, ahora luego lo comentamos. En Perú ha habido un estudio sobre psicología, psiquiatría, tendencia al suicidio y la Ouija. Con un sí o un no, como si fuese una consulta de Ouija. Es un juego muy peligroso. Sí, es un juego no peligroso, peligrosísimo. Bueno, peligrosísimo. Vamos a contar muchas cosas, muchas vivencias personales. Y ese sondeo continúa. ¿Variará el nivel de la balanza de los votos? ¿Qué nos contaron nuestros amigos investigadores que han pasado de eso, de analizadores y divulgadores de un fenómeno, a vivir ellos cosas? Pocos instrumentos como la Ouija para generar no sé bien qué, pero que lo han vivido personas honestas. Por lo tanto, merece toda nuestra atención. Dossier sobre lo más oscuro de la Ouija, porque nos interesan además esos casos que, porque a veces hay evidencias de ellos, tuvieron graves problemas. José Ángel, ¿es posible? Unos amigos haciendo una sesión de Ouija, apareció el arcángel San Gabriel poniéndoles en sobreaviso de la presencia inminente del guardián de los 666 ejércitos del infierno. Ahora le preguntaremos a Santiago, porque hay un arquetipo que siempre aparece constantemente. No en vano por eso el corte era El Exorcista. ¿Por qué esa constante de Satán, el diablo, Lucifer? ¿Por qué? Es un miedo que tenemos dentro y se refleja ahí. ¿Por qué? Ahora lo comentamos. Antonio López desde Granada dice que es psicólogo de profesión, que no cree en la Ouija ni en el más allá, que jamás ha hecho el juego de la Ouija, que no le tiene ningún miedo, pero que no lo practicaré jamás, por lo que sí que le tengo respeto a la Ouija y sí mucho miedo a nuestra mente. Pongo un ejemplo. Una colega mía que se dedica a adicciones no tóxicas tiene ahora mismo en terapia a un padre de familia ejemplar. Jamás ha ido a un bingo, jamás ha gastado dinero en lotería, jamás ha dejado de atender a su familia, hasta que hace un par de años un amigo le regaló un cupón de la ONCE y le tocaron 30.000 euros. A partir de ahí, en vez de ir su vida mejor, ha sido un infierno. Empezó a comprar lotería de forma compulsiva, llegó a gastarse más de 5.000 euros en la lotería de Navidad del año pasado, su mujer le ha encontrado boletos de quinielas por más de 1.000 euros, está metido en todas las webs de apuestas por internet, hasta el punto que los 30.000 euros que le tocaron en el sorteo han desaparecido y están teniendo problemas de dinero para pagar ahora su hipoteca. Mi pregunta es, ¿qué pasa si en una mente inmadura que se pone a jugar a la Ouija casualmente se cumplen sus predicciones? Por si acaso, yo recomiendo no jugar a estas cosas e insisto, no creo en ello, pero sí le tengo mucho respeto a la mente humana. Pavor. Interesantísimo lo que dice. Yo creo que no es cuestión de creencia, sino de casuística y fenomenología. O sea, eso ocurre, no hay que creer en los casos, ocurren.
La interpretación en naturaleza ya no lo sé, pero Santiago, traslado esa pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando encima las intercomunicaciones parece que son positivas o cumplen, ¿no?, lo que dicen? Empieza el enganche. La causa busca nuestra perdición en un porcentaje muy alto. ¿Has dicho nuestra perdición? Sí. Y no solamente perdición, busca en muchísimos casos, alto porcentaje, busca nuestra muerte. No estoy exagerando, ¿eh? Pero es curioso, Santiago, yo te conozco hace muchos años, tú lo sabes. Sí. Hace muchos años. Y tú has tenido una... Pero nos pasa a todos en nuestro ámbito. Santi se habrá vuelto más o menos conspiranoico. Yo me he vuelto más o menos amante de lo sagrado, en este caso más. Y tú, sin embargo, has ido hacia la evidencia, digamos, o la sensación de que tienes... Uno va cumpliendo sus roles, ¿no? Sí. Tienes que advertir, hay como algo que te dice que tienes que advertir de esto, que era un elemento más en las guías de la Ouija, es una fenomenología más. No, hay un peligro real y uno se siente impelido a contarlo con esas palabras tan duras. Hubiera sido un gran psicólogo, ¿eh? Hubiera sido un gran psicólogo, porque efectivamente en estos micrófonos tan grandes de la cadena SER, de tu programa, me das la oportunidad para dirigirme a cientos de miles de amigos oyentes que están ahí escuchando el programa. Y yo, después de mi experiencia personal, por un lado, y por otro, mi conocimiento de casuística, no puedo guardar para mí estas cosas. Tengo que decirlo. Amigos, tengan mucho cuidado, por favor, con esto de la Ouija. Y no es ni muchísimo menos reiterarnos, ni muchísimo menos. Es que decía, no solamente busca la causa paranormal que actúa en la Ouija en nuestra perdición, es que busca nuestra muerte, busca que nos quitemos de en medio, busca el suicidio. Aquí tenemos casos que si tenemos tiempo contaremos. Busca el suicidio de la persona, matar a la persona. Pero en teoría lo que se busca es contactar con los seres queridos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro. Fallecidos, y normalmente las preguntas van dirigidas a esos seres y a saber que están en un plano más allá y que están bien. Claro, entonces, ¿cuándo se produce a ti? ¿Cuándo ocurre el cortocircuito? Yo recuerdo unas palabras del profesor, y él decía, y yo comparto esta hipótesis, que aquellos seres, teológicamente hablando, aquellos seres que están ya en la mano de Dios, no pueden volver. Es decir, sabemos que en la Ouija hay suplantación de identidad. Esto ocurre. Alguien que se hace pasar por alguien. Exactamente. Es decir, es que hay casos, aquí tengo bastantes casos, de sesiones de espiritismo, sesiones de Ouija, donde se manifiesta supuestamente el marido fallecido, la esposa fallecida, el abuelo fallecido. Las primeras sesiones, pero conforme va pasando el tiempo, esa causa se va tornando agresiva, violenta, insultante, y cambia por completo. Esto no hay que perderlo de vista, esto es muy importante. Es decir, la causa, a priori, desde el principio, no se va a mostrar hostil. Lo que intenta es atrapar, esto es psicología del fenómeno, sencillamente. Intenta atrapar al sujeto. Un engañador. Exactamente. Incluso dando detalles auténticos, ciertos, fehacientes de la vida de esas personas. Porque tienen clarividencia, tienen conocimiento del futuro, por otra parte. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. Esta es la experiencia personal de Santiago Vázquez. Puede ser compartida o no, Sí, clarísimamente. En mi opinión, claro. Clarísimamente. Claro. Es más, seguro que esto genera un debate, que es lo que a mí me importa, ahí al otro lado. Pero es la experiencia de alguien, lo digo, que lleva muchos años investigando. A mí, como periodista, me interesa saber por qué Santiago ha radicalizado su postura. ¿Se ha dado cuenta de qué? Pues de casos que ahora nos va a contar. Pero fíjate que incluso aquellos que se acercan desde una perspectiva más racionalista o más materialista al fenómeno, también inciden en esa advertencia en contra. Porque si simplemente uno cree que a ese vaso, que esa plancha, se mueve por impulsos inconscientes de los operadores, de las personas que están colocando sus manos o sus dedos sobre ella, eso lo que abre es una puerta a zonas del inconsciente que normalmente están cerradas. Si no recordamos muchas veces nuestros sueños, si no recordamos muchas cosas que suceden en ese mundo oculto del que no somos conscientes pero que forma parte de nuestra psique, es porque no conviene.
Por eso es inconsciente, que no conviene que aflore a esa superficie. Qué interesante es eso, Santiago, acabas de decir. Abrir esa puerta a ese baúl secreto, a ese sótano escondido donde nuestras pesadillas, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros complejos viven y que son el caldo de cultivo, el campo en el que aran los psicoanalistas, los psicólogos, los psiquiatras. De repente dejarlo libre a través de una herramienta como puede ser esa, ya visto simplemente desde ese punto racionalista, también es muy peligroso. Vayamos con casuística, y Santiago Vázquez, que hace una gran labor y que a través de su programa Más allá de la realidad, de una forma muy personal, hay que decirlo, de una forma muy personal, y todo lo que es personal pues es lo que tiene de fantástico, puede gustar más o menos, pero es personal, y gracias, con esa vinculación a advertencia. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido casos que casi te han herido, ¿no? Y los has conocido? Vamos a hacer una cosa, escuchamos brevísimamente a Sol Blanco Soler, conocido de todos nosotros, Grupo EPTA, porque nos abre la puerta precisamente a ese tipo de casos. Cuando la cosa empieza a ir mal. Mal porque es nuestra mente quien nos autoagrede y nos conduce hacia una ventana o hacia una muerte. ¿Cómo hace la Ouija para, como ha afirmado Santiago Vázquez, que es una palabra muy dura, y habrá gente que esté de acuerdo y que no, para intentar nuestra muerte? ¿Cómo es posible eso? Bueno, escuchamos. Yo viví junto con el padre Pilón en los comienzos de nuestra asociación, podríamos decirlo así, de un grupo de chicos y chicas de un instituto que acudieron allí a los jesuitas y que verdaderamente estaban tan chocados, tan influenciados, tan dramáticamente afectados por una ouija que habían hecho en el instituto, que presentaban unas patologías muy considerables. Incluso nosotros vimos en los brazos unas dermografías, es decir, como si les hubieran hecho arañazos o lesiones. Ellos mismos decían que les había salido Satán en la ouija. Estaban muy afectados. Incluso López Igor decía siempre que su consulta estaba llena de personas que inadecuadamente habían hecho una ouija. Por lo tanto, yo es un instrumento que no lo recomiendo y que, se mueve el vaso, no se sabe exactamente si se mueve por la influencia de los inconscientes de las personas presentes, o también los espiritistas aseguran a pies juntillas que la ouija siempre la mueven los espíritus. Te digo esto porque al no saber exactamente cómo se produce ese fenómeno, siempre puede llegar a ser un arma de doble filo.